Ministra, muy buenos días. ¿Por qué no se pudo llegar al 1.000.000 pesos? ¿Por qué no se pudo hacer ese esfuercito de los 20.000 pesos? Bueno, muy buenos días, Darcy, para ti, tus compañeros de trabajo y las personas que nos están escuchando. No es tan sencillo como un esfuercito. Yo creo que el gobierno hizo lo más que pudo dentro de sus limitaciones para hacer un aumento de salario por encima, 2 puntos por encima de la inflación. Eso por un lado. Por otro lado, es importante que los colombianos sepan que el aumento real del presidente Duque en estos 2 últimos años ha sido el más alto de 38 años. Entonces, el tema de los 20.000 pesos suena muy sencillo cuando uno habla de una persona, pero cuando son miles, cada punto vale 1 billón de pesos. Entonces, pues el país en este momento no se puede dar ese lujo. Lo importante es saber, primero, que nosotros tenemos todo el interés siempre de mejorar. Y segundo, que el presidente está trabajando con el Congreso y nosotros también para sacar esa prima que pueda ayudar a llegar al 1.000.000 a los trabajadores colombianos. Ministra, algunos economistas creen que volver a aumentar el salario mínimo por encima de la productividad ya le salió muy caro al gobierno, no solamente porque el desempleo se disparó, sino porque eso nadie lo reconoció, y este año en las calles fue clarísimo. ¿No temen que les vuelva a pasar otra vez lo mismo del año pasado? Bueno, o de este año. Bueno, te quiero decir una cosa. Lo primero es que sí lo reconoció mucha gente, porque hubo mucha gente agradecida. Segundo, si tú ves los 13 puntos del paro, no aparecen en ninguna parte los temas salariales. Aparecen otros temas importantes, pero no aparece el tema salarial. Tercero, efectivamente, esto es un tema en donde hay visiones diferentes sobre la economía y sobre cómo debe ser el manejo y la productividad. Por ejemplo, hay personas técnicas en Colombia que opinan que si se sube el salario mínimo, pues se generará menos empleo. Y hay otras que opinan que si se sube el salario mínimo, habrá mayor demanda y mayor consumo. En fin, estas son ideas que son casi que extremas, pero que el gobierno lo que hace es siempre tener en cuenta lo que más le sirva al interés general y, por supuesto, a las finanzas del país. Ministra, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno haber hecho el esfuerzo en el decreto y haber puesto los 20.000 de más para el 1.000.000 de pesos o el proyecto de ley que se va a tramitar o que se está tramitando en el Congreso, si al final esa plata sale del bolsillo de los empresarios, o cómo va a ser esta prima extra para llegar al 1.000.000 de pesos? ¿Por qué no hacerlo de una vez y esperar el trámite en el Congreso, que eso se vote de política? Todo del mismo bolsillo. Porque además el proyecto es del Centro Democrático, van a sacar pecho por eso. Un momentico, es que el tema de la prima no es así de sencillo. O sea, nosotros queremos que la prima salga, esperamos que la prima salga, y también queremos decirle que la prima es para personas que ganan 1.5 salarios mínimos, de ahí para abajo, ¿sí? Y que además estamos buscando algunas condiciones que mejoren la vida del trabajador, como el estudio o como una mejor formación pertinente. En fin, estamos tratando de que esa prima signifique mucho más cosas que un simple aumento de salario. Pero, ministra, yo creo recordar que en una entrevista que le hizo nuestro director Gustavo Gómez al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, le pregunta, que es la última pregunta, de hecho, que qué opina de la famosa prima que ha propuesto el senador Uribe. Y la respuesta del ministro Carrasquilla es que le parece, pues, muy mala, que le parece una muy mala iniciativa y que pues que no le gusta. ¿No será que es bueno contar en esta iniciativa con el ministro de Hacienda? Un momentico que también hay un poco de desinformación. Cuando el ministro de Hacienda dijo eso, la prima tenía unas condiciones distintas en el proyecto de ley a las que tiene hoy. La de hoy el gobierno la apoya. ¿Qué cambió, ministra? Cambió el nivel del salario, cambió, y los motivos por los cuales se entregaría la prima. O sea, al ministro ya no le parece una chica fatal, como definió en la entrevista con Gustavo. ¿Sabes por qué? Porque cuando las chicas fatales se vuelven bonitas, pues entonces ya no son chicas fatales. Bueno, bien jugado, ministra. Se vuelven juiciosas, más bien. Sí, se vuelven juiciosas, ¿cómo hacemos?
Óigame, ministra, el tema es que ya las centrales obreras pues amenazaron con paros y que lo que van a hacer es movilizarse el otro año. Vamos a tener un 2020 lleno de manifestaciones contra el gobierno, contra el salario mínimo y contra las 104 puntos que ya pusieron en una lista de peticiones. A ver, bueno, la protesta es un derecho que tienen los colombianos y que es un derecho constitucional. Nosotros, pues, apoyamos la protesta pacífica. Desafortunadamente ha habido unos incidentes graves que no dependen del gobierno, sino de la misma protesta en sí. Y lo que pasa es que nosotros estamos dispuestos siempre a escuchar, pero en esto uno tiene que negociar. ¿Sí me explico? O sea, no es una imposición de ninguno de los dos lados. En esto nosotros tenemos la obligación de escuchar y ellos tienen la obligación de escucharnos. Pero, por ejemplo, en el tema del salario mínimo, no nos movemos del millón. O sea, no hubo manera de lograr otras cosas. No hubo manera, porque ellos del millón no se movían. Entonces, pues así es muy difícil negociar y concertar, porque es una mesa de concertación. Pues es que ellos también querían su primer millón, como la canción. No, y tenían toda la razón, pero como eso no depende sino de un grupo, pues tiene uno que concertar, y aquí ganamos todos y también perdemos todos. Es un tema que no es tan fácil, pero que cuando tú estás en una mesa de negociación y la persona y ellos siempre dicen, no, o sea, no hay alternativa, solamente eso también es como muy difícil para la mesa. Y por eso fue que salió el decreto. Oiga, no ministra, tuvimos la oportunidad nunca de negociar. sobre el tema de que haya sido por decreto, le están cobrando al presidente y a la vicepresidenta unos trinos que ponían hace muchos años. A usted no le ha dado tan duro, porque usted era como más prudente con el Twitter, pero por ejemplo, Marta Lucía Ramírez, aumento del salario mínimo es una vergüenza para la política social, la gente no come con argumentos técnicos, un trino de 2010, o de Iván Duque, escuálido y famélico aumento del salario mínimo aprobado por decreto, validando un rumor de acuerdo por la espalda. Esos trinos dan muy duro. Sí, lo único que les puedo decir en este momento es que el aumento de la presidencia de Iván Duque del año pasado y el aumento real ha sido el más alto en 38 años. Eso es cierto, ministra. Sí, eso es verdad. Eso se lo abonamos y bueno, esperemos a ver qué seguirán las reacciones. De todas maneras, muchas gracias por estar en los micrófonos de Caracol, ministra, y por explicar obviamente las razones que los llevaron a tomar esa decisión. No dicen estar contentos, pero ustedes tienen razón. Es el más alto aumento del salario mínimo en los últimos 38 años, como lo dice. Además, es igual al que se hizo el año pasado.